Los hijos de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y es que un nuevo libro denominado The Lost Gospel, el Evangelio Perdido, afirma haber dado con un antiguo manuscrito que confirmaría la relación entre el profeta cristiano y María Magdalena, quienes se habrían casado y tenido 2 hijos. ¿Quién era María Magdalena en el Nuevo Testamento? Es citada en relación con 5 hechos diferentes. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. ¿Cómo se llama la hija de Jesús y María Magdalena? Se llama Sara de Marsella, de nacionalidad egipcia. Familia: Padre Jesús de Nazaret y María Magdalena. ¿Cuál fue la relación entre Jesús y María Magdalena? De los evangelios se desprende que María Magdalena sentía un gran amor por Jesús. Había sido librada por él de 7 demonios. Le seguía como discípula, le asistía con sus bienes y estuvo con María, la madre de Jesús, y las otras mujeres cuando Jesús fue crucificado. ¿Cómo se llamaba la novia de Jesús? La figura de María Magdalena, cuyo nombre hace referencia a su lugar de procedencia, Magdala, localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberíades, es citada en los evangelios en relación con 4 hechos diferentes. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús. Pero ¿quién fue María Magdalena y qué hizo? La Iglesia Católica ha reconocido la santidad de la Magdalena y la ha proclamado santa. En el 2016 el Papa Francisco la nombró Apóstola Apostolorum, que significa la apóstol de los apóstoles. No en vano, según la Biblia, fue la primera en ver a Jesús resucitado, y desde entonces su fiesta litúrgica se celebra el 22 de julio. En el antiguo Evangelio apócrifo de María Magdalena se indica que Jesús no solo estaba casado, sino que tenía hijos, y que María Magdalena, a quien por mucho tiempo se consideró una amiga cercana de Jesús, en realidad era la amante de Jesús. Hagamos un pequeño repaso sobre la descendencia de Jesús. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ru a Obed, y Obed a Isaí. Los hermanos de Jesús y sus nombres. En estos textos abundan las referencias a los hermanos de Jesús, e incluso llega a darse el nombre de los mismos, como señala el Evangelio de Marcos 6:3 y el de Mateo 13, del 54 al 55. Los hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, y habría al menos 2 hermanas de las que no se dan los nombres. ¿Tuvo esposas Jesús? La tradición cristiana ha mantenido desde hace siglos que Jesús no tenía esposa, a pesar de no haberse encontrado ninguna evidencia de ello, dijo en un comunicado Karen King de la Escuela de la Divinidad de Harvard y responsable de haber presentado el documento. Ahora podemos conocer un poco más sobre el Evangelio perdido. Sería el primer evangelio que confirmaría la relación entre el profeta cristiano y María Magdalena, quienes se habrían casado y tenido 2 hijos.
Se trata de un manuscrito que data del 570 después de Cristo, escrito en siriaco, un lenguaje literario del Medio Oriente, utilizando entre los siglos VIII y IV y relacionado al arameo, la lengua que hablaba Jesús, detalló el Daily Mail. Redactado en papel vitela de piel de animal, el manuscrito fue encontrado en los archivos de la Biblioteca Británica hace unos 20 años, tras previamente ser comprado en 1847 a un distribuidor que dijo que lo había conseguido en un monasterio en Egipto. Los autores, el catedrático de estudios religiosos Barry Wilson y el cineasta canadiense-israelí Simchat Jacobi, afirman que en la historia se explican supuestas conexiones de Jesucristo con altas figuras políticas del Imperio Romano, como el emperador Tiberio y su mejor amigo el soldado Sejano. A su vez, el libro asegura que hubo un intento de asesinato contra la familia de Cristo y polemiza con que la Virgen María original fue de hecho María Magdalena, la esposa de Cristo. Esta situación ha molestado a la Iglesia de Inglaterra, que ha comentado que la obra tiene más en común con Dan Brown, autor del Código da Vinci en el 2003, que con lo que exponen los evangelios de los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sara y Sofía, las hijas de Jesús. Luego de cientos de años de estudios desde diversas perspectivas intelectuales sobre el Nuevo Testamento, aún continúan muchos puntos oscuros respecto a quién fue María Magdalena o María de Magdala. En los 4 evangelios que componen el Nuevo Testamento, los denominados evangelios canónicos, se hallan muy escuetas descripciones respecto de María Magdalena, las que se tiñen de aparentes imprecisiones de todo tipo. Y allí es donde surge un tema relacionado al oscurantismo, ejercido por mucho tiempo y desde los propios inicios de la Iglesia Católica, porque la misma nos ha impuesto una versión diferente a la que en la actualidad es la más comúnmente aceptada. Y además, esta última es la versión que se reviste de más lógica y sentido común respecto de la vida de María Magdalena. En el Evangelio de San Lucas, María Magdalena está descrita como una de las varias mujeres que siguieron a Jesús. Tanto Marcos, Mateo y Juan escribieron su presencia en el momento justo de la crucifixión de Jesús, además de que los 4 evangelios coinciden en colocarla junto a otras mujeres en el glorioso momento de la resurrección. Y es ella misma, María Magdalena, la que le informa a Pedro y a los demás apóstoles de que Jesús ahora era Jesucristo, el resucitado. De todos modos, según detallan las cartas del apóstol Pablo, epístolas estas, anteriores a los propios evangelios, es el propio Pedro la primera persona en ver a Cristo resucitado. Incluso a María Magdalena se le ha confundido con otras mujeres dentro de la propia Iglesia, según los que describes en el Nuevo Testamento, por lo que podría llegar a ser la adúltera que Jesús salva de la lapidación, basándose de que aquella muy conocida frase: quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra, hecho relatado por él. Y retornando a los evangelios apócrifos que nombré antes, es decir, aquellos escritos que no fueron incluidos oficialmente por Constantinos y sus sucesores dentro del Nuevo Testamento, debido a una supuesta idea de que ellos van en contra de la divinidad de Jesús y por ende de la divinidad de la Santa Trinidad. Podemos decir que en los textos coptos gósnicos encontrados en Nag Hammadi en Egipto en 1945, se le asigna a María Magdalena la característica de un apóstol más entre los 12, indicándose además de que fue la compañera de Jesús. En el Evangelio de Tomás, María Magdalena es una de las 6 y no 12 apóstoles, mientras que el diálogo gnóstico del Salvador la describe como la mujer que comprende todas las cosas,
la que es la portadora y transmisora de los secretos de Jesucristo. En Egipto aparecieron en el año 1896 varios fragmentos de un texto escrito alrededor del siglo II, texto que se le conoce más como el Evangelio de María Magdalena, que si bien algunos atribuyen la autoría al apóstol Juan, muchos especulan que fue escrito de puño y letra de María Magdalena. Es un texto que en épocas de las supuestas herejías el catolicismo lo hubiera considerado como un texto hereje y por ende imposible de incluirlo entre los evangelios del Nuevo Testamento. Y justamente ese texto que posiblemente haya escrito María Magdalena es un texto basado en la corriente de pensamiento denominada gnosticismo, la cual es una manera más de interpretar al cristianismo, siendo muy popular en los primeros siglos de nuestra era, y que buscaba la salvación, que es esa manera deliberante de una condición indeseable, por medio del autoconocimiento, mas no así por medio de la fe ciega hacia un ser superior con forma humana, invisible e incognoscible, como lo es el papado. En concreto, María Magdalena habría sido toda una representación del gnosticismo, y una persona que lo sabía transmitir con liderazgo hacia los cristianos, además de proponer una estructura eclesiástica y social fundamentada en un papel mucho más relevante de la mujer, que lo ha hecho el catolicismo, quien ha ido siempre en contra de la figura de la mujer en el ámbito eclesiástico y por ende extendido hacia la vida de los fieles. María Magdalena pudo haber sido resaltar y reforzar el papel de la mujer en todos los sentidos en las que actuaban, inclusive en los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en el año 1947. Se describen analogías con el gnosticismo de María Magdalena. Incluso en ella estarían establecidos los principios de espiritualidad con uno mismo, individual y con la absoluta igualdad de la mujer con respecto al hombre. Algo totalmente desaprobado por la Iglesia Católica de aquellos tiempos. Y podría decir que hasta no muy atrás en el tiempo, dicha Iglesia todavía mantenía dicha postura discriminatoria hacia la mujer. De todos modos, la constante represión de parte del clero ultradogmático del catolicismo fue tan fuerte que la corriente gnóstica y de autoconocimiento que profesaba María Magdalena fue aplastada por el dogma católico, el cual apunta hacia una fe ciega, hacia una creencia de una espiritualidad esotérica, es decir, externa, hacia un Dios que se encuentra fuera de nosotros, por sobre la espiritualidad esotérica que se corresponde con la corriente gnóstica profesada por aquella enigmática compañera de Jesús. Y como consecuencia, la figura de María Magdalena se ha convertido en un ícono de la lucha de sexos dentro de la Iglesia Católica. Pese a todo ello, según el monje Jacobus de Voragine, publicó en el año 1277 la Leyenda Dorada, el cual narra entre sus líneas que la compañera de Jesús, María Magdalena, en su ida junto a la Madre de Jesús, María, y junto al apóstol Juan, hacia las costas mediterráneas de Francia, habría emprendido la evangelización de Provenza, finalizando sus días en un retiro espiritual, en una cueva, como una especie de penitencia, retiro que le llevó sus últimos 30 años de vida, y luego de mucho tiempo desde su fallecimiento en el año 771 sus restos habrían sido trasladados, según lo que dice este monje, a la abadía de Betzalai, en Borgoña. Obviamente se inició el culto a la santa, objeto de incontables peregrinaciones desde el siglo XI, y donde los templarios realizaban mucha actividad secreta. Luego de mucho tiempo en el siglo XIII, justamente dentro de la supuesta cueva en donde se hizo su penitencia la compañera de Cristo, se hallaron huesos humanos que hicieron suponer a los devotos que eran los de María Magdalena. Y justo allí se construyó un monasterio al estilo gótico, el cual conserva lo que sería el cráneo de María Magdalena,
porque el resto de sus huesos se perdieron por diversas profanaciones. Es muy necesario conocer a esta mujer de la historia, que quizás en la tierra no habrá un personaje tan popular como ella. Y es que nos enfocamos todo este tiempo en tratar de describir quién fue, para solo llegar a la hipótesis de muchos estudiosos, debates e incluso evangelio. En muchas bibliografías colocan a María Magdalena como el propio Santo Grial, el secreto templario por excelencia, la descendencia directa de Jesucristo, es decir que existiría un linaje con sangre de Cristo y de María Magdalena hasta hoy en día. Linaje muy bien preservado por sus eternos custodios, los caballeros templarios. Dicho linaje real habría partido de las dos hijas del amor entre Jesús y María, llamadas Sara y Sofía respectivamente, y que una de las cuales posiblemente sería la que el genial Leonardo da Vinci, un supuesto miembro del priorato de Sion o templario de la sociedad secreta que siguió vigente luego de la desaparición pública del Temple, donde dejó plasmada en su icónica pintura la Última Cena, justo sobre el hombro de quien vendría a ser el apóstol Judas. En varias iglesias templarias de Francia e Inglaterra puede verse claramente a Jesús y María Magdalena con hijos en brazos, o al propio Pedro o al mismísimo Jesús coronando como reina a María Magdalena en distintas catedrales. A partir de los hijos de Jesús y María Magdalena se crearía la llamada dinastía de los merovingios. Existe una historia bastante interesante entre los gitanos, y es que existe una patrona llamada Sara. Posee afiliaciones extraordinarias, entre ellas la de ser hija de Jesús y María Magdalena. Las primeras leyendas sobre Jesús y su matrimonio con María Magdalena provienen de la época inmediatamente posterior a la del propio Jesús. Sin embargo, estas historias fueron relegadas y finalmente desplazadas hacia visiones consideradas como heréticas, de modo que se transformaron en historias clandestinas, secretas y sobre todo peligrosas. La posibilidad de que Jesús haya contraído matrimonio con María Magdalena y que de esa unión hubiese nacido una niña cobró gran fuerza en la Edad Media, sobre todo en el sur de Francia, más precisamente en la región de Aix-Provence, donde la tradición asegura que Marta y Lázaro de Betania llegaron de su exilio junto a una María Magdalena embarazada. Otras leyendas sostienen que Sara no nació en Francia, sino que llegó a las costas de la Bretaña junto a José de Arimatea y el Santo Grial, una corte de seguidores de Cristo que había huido de Palestina, entre ellos María Salomé, María de Cleofás, tía de Jesús, Marcela Celedonia, Trófimo de Arles y algunos otros. La figura de Sara, en cambio, es mucho más esquiva. Las leyendas medievales apenas la sugieren como una posibilidad inquietante, debido a que su tarea principal era mendigar para financiar las expediciones evangelizadoras de sus compañeros. Se la asoció al pueblo gitano, y desde entonces se le considera como su patrona o santa, a pesar de que nunca fue canonizada. No obstante, las leyendas a menudo se contradicen, ofreciendo versiones muy disímiles del mismo personaje. Por ejemplo, se dice también que Sara vivió durante un tiempo en la ribera del Ródano, en la Galilea. Allí practicaba una especie de magia primordial muy poderosa. Los gitanos la adoraban y una vez al año realizaban una procesión hasta su casa para recibir su bendición. Para finalizar, los evangelios aceptados canónicos no mencionan que Jesús tuviera esposa. Si hubiera tenido, probablemente habrían mencionado esa especie de dato biográfico importante. Pero sirve recordar que la tradición de los evangelios es rica y variada y está llena de material fascinante que no es necesariamente canónico.
Además, no sabemos exactamente qué es auténtico y qué no, de entre los abundantes escritos primitivos sobre Jesús.